han observado lo que muestra ese video para la parte constructiva y en la que se menciona, ya que están participando en ello varios alumnos, hemos podido ver lo que explica el que está a cargo de la obra, ¿no? El director de obra. Y luego lo que otro especialista también responde a preguntas del alumno que está haciendo de entrevistador. Entonces hemos tenido varias respuestas, ¿no? de las tareas que han estado efectuando en el proceso de construcción, ¿no? Todo eso han observado ustedes, aunque les he dicho que a veces las palabras que utilizan los peruanos pueden ser algo diferentes a lo que utilizamos nosotros. Pero han habido seguramente, como han notado en lo que comentaban los alumnos y el explicador de la presentación, términos que ustedes conocen, por ejemplo, la ASTM, ¿no? Que es una institución, como saben ustedes, de los Estados Unidos, que a través de su trabajo, sobre todo pruebas de laboratorio y recomendaciones de los procesos que se tienen que realizar para efectuar diferentes ensayos, etcétera. Entonces, tiene un reconocimiento mundial, ¿no? Y por ello su trabajo de esta institución la utiliza la misma ABC, ¿no? En el manual que ustedes tienen de diseño de carreteras y lo que han aprendido también en laboratorio para este importante tema, ¿no? Bueno, ahora lo que les voy a pedir, antes de seguir hablando de este tema, amigos, ¿está mi coordinador? Sí, ingeniero, aquí estoy. Hágame el favor de preparar la lista de asistencia, ¿no? Si es posible, y construcción de un pavimento rígido en esa cuadrita de la Mariscal Santa Cruz, que es la vía, una de las dos dobles vías, una de las vías, ¿no? En la vía de subida, en la que vamos a aplicar eso, ese nuestro diseño de pavimento rígido para solamente esa cuadra. Entonces, en el video que han recibido está, y eso es lo que quería que vean, cómo se realiza el proceso de construcción de pavimento rígido, ¿no? Para una vía, como han visto, hay una calle en la que han colocado una de las, de la calzada total de la vía, uno de los carriles o uno de los anchos en lo que han definido que va a ser la colocación de la losa, ¿no? Del pavimento rígido. Y han escuchado ustedes varios comentarios que hacen de los varios componentes que hay que tomar en cuenta ya en la construcción para el tema de preparar todo para el vaciado, ¿no? Que es la parte culminante de este arduo trabajo sobre todo en el proceso de construcción, que es bastante complicado, pero muy interesante, ¿no? Entonces, para eso les he dado ese video. Por favor, espero que lo hayan visto y ya hayan tomado nota de las preocupaciones que ustedes van a tener seguramente para preparar, porque sobre todo, otra vez les reitero, mucho de lo que tiene que ver la obrita que les estoy dando. Les voy a, por favor, no olvidar que voy a hacer preguntas de ese tema, de la parte constructiva, de esa obrita, en el examen final. ¿Ya? En el examen final. En las dos primeras partes, que vamos a tener dos exámenes, el primero y el segundo parcial, les voy a hacer preguntas también relativas a esa nuestra obrita. ¿Ya? Entonces, por favor, ustedes ya tienen tiempo de poder ir pensando en lo que van a ser los temas de diseño para nuestra obrita esta de la cuadrita adyacente a la Plaza del Obelisco, en la Avenida Mariscal Santa Cruz, en los dos carriles de subida, ¿no? Bueno, ahora voy a entrar a mencionarles los temas de diseño, ¿ya? De diseño, que es lo que ustedes deberían preocuparse para sobre todo el primer y el segundo parcial. Pero antes les voy a rogar, por favor, otra vez, el amigo Carlos Mauricio, tengo que verlo, amigo Carlos Mauricio, no se olvide, Cáceres Callicaya de la misma manera, tengo que verle a Rudy Ramos Paredes, por favor. Amigo Rudy Ramos, en base a lo que han visto en el video, ese de la construcción de, como dice el título, de veredas y pistas, ¿no? En esa localidad peruana. Entonces,
Voy a volver al tema de diseño. En ese videíto que hemos visto, algo que no han preguntado, ¿no? Ninguno de los alumnos asistentes, y ni creo que ni menciona tampoco el director de obra, es la capa sobre, que ya está lista ahí, ¿no? Eso hemos visto, está preparada, la capa sobre la que apoya la losa. ¿Se acuerdan? La capa sobre la que apoya la losa. Porque el pavimento rígido, como saben ustedes, tenemos que preocuparnos de proveer una capa subbase y encima viene la losa. ¿No? Bueno, la losa tiene que ir apoyada sobre una capa subbase en función a las características de resistencia del terreno, ¿no? De lo que sería la subyacente. Entonces, en nuestro caso, de esa cuadrita, ¿qué sería importante considerar de información para el diseño? A ver, ¿qué sería, en opinión de ustedes, queridos amigos? Y a mi amigo Rafael Méndez les ruego no desaparecer, ¿no? Tengo que verlo, amigo Rafael. Eso. Miguel Ángel Gavincha, de pavimento que existe ahí, en el sitio, ¿no? Y como sabemos, por lo que ahí hemos pasado 1.000.000 de veces en nuestra circulación por la Plaza del Obelisco, en la parte superior del pavimento que existe es pavimento flexible con una capa de rodadura asfáltica en la parte superior. ¿De acuerdo? Porque eso es lo que hemos visto, así es la estructura. Ahora, el pavimento flexible, normalmente, ¿cuál es la estructura completa? ¿Qué capas tiene el pavimento flexible, queridos amigos? Niña Cintia. A ver. Base y la capa de rodadura. Sí, muchas gracias. Eso es, ¿no? Como dice Cintia, la parte inferior es una capa subbase. Encima de ella viene una capa base y en la parte superior, sobre la capa base, está la capa de rodadura. Bueno, entonces hay esa estructura en la cuadrita que vamos a afectar con nuestra obra de pavimento rígido. Ahora, de esa situación que existe, ¿qué nos interesaría saber? A ver, ¿qué nos interesaría? ¿Cuál sería la preocupación que tendríamos nosotros de informarnos respecto de ese pavimento que existe, queridos amigos? A ver, la niña, amigo Edgar Ramos. Tampoco está el amigo Edgar Ramos, amigo Carlos. Escribió en el chat, ingeniero. ¿Perdón? Existe el que está ahí, el que está utilizándose para los propósitos de diseñar el pavimento rígido. ¿Qué nos interesaría? El tiempo, perdón, puede ser el tiempo que ya ha transcurrido desde que se ha colocado en la vía ese pavimento. Un tema muy importante menciona el amigo Torres, y es sobre el tiempo de vida del pavimento, ¿no? Cuando diseñamos una estructura de pavimento, ya sea flexible o rígido, diseñamos para un cierto tiempo de vida. ¿Cuánto es ese tiempo de vida, queridos amigos? 20 años, ¿no? Ahora, supónganse que la razón por la que estamos procediendo a pensar en cambiar esa cuadrita de pavimento flexible por pavimento rígido es porque ya ha cumplido sus 20 años de vida, ¿ya? Vamos a suponer eso, en lo que dice el tema del amigo Torres, y es muy importante pues saber, ¿no? El tiempo de vida. Bueno, vamos a suponer que tendría 20 años de vida. Entonces, ya es necesario proceder a su cambio, a su mejoramiento de lo que tenemos ahí, como ha ocurrido en la autopista, ¿no? En la autopista sobrepasados el tiempo de vida de uso del pavimento rígido y al final te ha tenido que retirar el pavimento rígido existente, ¿no? Aprovechar la capa inferior que existía y colocar encima, construir encima una losa de pavimento rígido, ¿no? Eso es lo que se ha hecho, como saben ustedes, en el trabajo de la vía autopista en la comunicación de nuestra ciudad con el ADRA, ¿no? Bueno, ahora, de este trabajo que estamos viendo, teníamos, como ya señalamos, tendríamos que retirar, y la parte que
ahí es importante de considerar su retiro, es obviamente la parte superior, la capa asfáltica, porque esa es la que directamente ha sufrido los efectos del tráfico, los efectos climatológicos, ¿no? Que la han ido envejeciendo. Entonces vamos a suponer que tenemos que retirar. Muy bien, retiramos la capa superior, así estaría, así teníamos que definir en el diseño. Y ahora, ¿qué pasa con las capas base y subbase que nos dijo hace un momentito la niña, no me acuerdo si era Cintia, que es esa la estructura con la capa superior, capa de cemento asfáltico, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué haríamos con las capas de abajo? Inge, Sí, se, se podría hacer como en hormigón, digamos, un ensayo de globo de arena para ver y quizás visualmente también ver si tienen bolsones de agua, alguna cosa que ya se ha lastimado, digamos, la capa base. Pienso eso, no sé, por evaluar, ¿no? pero sí, ¿no? Es muy importante lo que dice usted. Lo que nos interesaría, como ingenieros, es lo que menciona el amigo, otra vez, y le agradezco al amigo Torres, ¿no? Nos dice que tenemos que verificar cuál es la situación de ahora de esas dos capas, ¿no? La capa base y la capa subbase que existen, y sobre todo con el propósito de aprovecharlas, ¿no? Para que ver si están en estado de poder prever el uso de esas capas para colocar encima directamente la losa. Entonces, tenemos que hacer ensayos de verificación del estado de esas características de esas capas, y para ello, ¿qué nos interesaría? Desde luego, ubicar, conseguir, obtener las especificaciones técnicas y los espesores, ¿no? Tanto de capa subbase como de capa base y la capa rodadura, que fueron definidos por el diseño que realizó ¿qué institución? La honorabilísima Alcaldía Municipal de La Paz, porque ella es la dueña, ¿no? de esas vías. Bueno, entonces, tenemos que conseguir esa información de los espesores de las capas, y además también conseguir con qué especificación técnica se previó la construcción, ¿no? De esas dos capas, de la capa base y la capa subbase, porque directamente ya vamos a retirar la capa superior, ¿no? Entonces, ese tenía que ser un paso importante. Y luego que tenemos la información de los espesores que se habían construido y lo que correspondería al cumplimiento de las especificaciones técnicas en el proceso de construcción, supongamos hace 20 años atrás. Entonces, pasamos primero, desde luego, ¿no? Ahí es importante tener siempre el respaldo de un profesional que conozca del tema, ¿no? Que nos pueda decir que, por ejemplo, qué problemas hay con tal vez a veces presencia de aguas subterráneas, quizás otros problemas más que se podrían observar o se podrían ver, y él va tal vez definir, sacar calicatas para hacer verificaciones en laboratorio, ¿no? Sobre todo de la parte que nos interesa, la resistencia, ¿no? Esa es la parte que nos va a ser fundamental para ver cuánto aprovechamos de esas capas, ¿no? De esas capitas, cuánto aprovechamos. Muy bien. Entonces, en laboratorio tengo que obtener esa información para esos materiales que están construidos ahí. Ahora, una vez que sepa los resultados de esa información de laboratorio, y además lo que en la anterior clase uno de ustedes atinadamente dijo que había que tomar en cuenta, el tráfico, ¿no? Porque el tráfico de hace 20 años probablemente era distinto al tráfico actual, ¿no? Al tráfico que actualmente está circulando ahí en la plazuelita de la zona del Obelisco y en esa vía la Mariscal Santa Cruz, ¿no? ¿Qué tráfico? ¿Qué vehículos? ¿No? La cantidad de esos vehículos, etcétera, para tener información que nos pueda servir para determinar la estructura de pavimento rígido, si es que, para empezar, se determina que el suelo o la calidad del material de la capa base y la capa subbase existentes son apropiadas. ¿Cómo podríamos entonces utilizarlas? Porque, como les insisto, no olviden que en el pavimento rígido va a necesitar una capa subbase, ¿no? Sobre la que va a apoyar la losa. Muy bien, entonces, vean, ahí ya entra el problemitas que van a quedar para que ustedes ya tengan que ver, ¿no? Tengan que ver ustedes para el diseño. No olviden, por favor.
Ahora, el otro tema que nos interesa en el diseño es el drenaje, el importantísimo drenaje. Y como vamos a cambiar la situación con la provisión de pavimento rígido, tenemos que obtener información de referencias que nos ayuden a diseñar las obras de drenaje. ¿Qué tendríamos que hacer para ir pensando en la información que necesitaríamos para el tema de drenaje, queridísimos amigos? ¿Qué información necesitaríamos? Cosas que se debe realizar, por lo menos en la Mariscal Santa Cruz, hay que hacer un estudio hidrológico de todas las cuencas de la parte de arriba, el estudio de los alcantarillados, de las bóvedas. Hay mucho que se debe de hacer antes de poder dar, yo creo, un diseño, digamos, para la parte estructural de la base y después, más que todo, el alcantarillado y las cunetas. Un tema interesante que nos menciona el amigo Torres es que debemos conocer información en realidad casi de una zona grande, ¿no? De una zona grande para ver qué es lo que está pasando con el sistema de drenaje, la situación de las cunetas, de las alcantarillas, los sumideros, etcétera, etcétera, ¿no? Para después concentrarnos en la parte de las obras que necesitaríamos en la plazuelita esta del obelisco, en la vía de subida de la Mariscal Santa Cruz, ¿no? Bueno, entiendo eso, ¿no es cierto, amigo Fabio? Sí, porque si se ha visto bien en la riada no me acuerdo en qué año, pero han fallado todas las alcantarillas y todas las cunetas y se ha vuelto río esa avenida. Entonces, por eso pienso que se debía de haber hecho o hacer, ¿no? Para poder diseñar. Ya, le agradezco, Fabio, y muy buen su explicación de respaldo. Pero a ver, consultaremos a otros amigos. ¿Qué opinan? ¿Cuál sería lo que pensarían ustedes que deberíamos realizar para el diseño? A ver, el amigo Apaza Tapia Carlos. Carlos, ¿cuál sería su opinión? Amigo Carlos. Ingeniero, ¿me puede escuchar? Sí. ¿Cuál sería su opinión para hacer el diseño del pavimento, del drenaje, para esa nuestra zonita de la Mariscal Santa Cruz, colindante con la... En mi opinión, yo iría a ver cuántas bocas de toma hay en el lugar previo a la avenida que estamos haciendo nosotros. Bueno, ya, muy bien. Después, ¿qué pasaría? ¿Sería eso suficiente para el diseño? No, ingeniero, referente a eso yo calcularía el volumen que va a llegar de agua a la avenida y yo construiría respecto a eso y a las bocas de toma. Ya, gracias, amigo. Muchas gracias. A ver, voy a preguntar a otra persona qué opina al respecto. Por favor, el amigo Mayumi Paricollo. Amigo Mayumi. A ver, ¿cuál es su opinión, amigo Mayumi Paricollo? Según lo que me señalan, lo necesario para hacer el diseño de las obras de drenaje de esa nuestra cuadrita, ¿no? Esa cuadrita que es la que vamos a atacar con el tema de pavimento, drenaje y luego señalización, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora, lo que hasta ahorita estoy notando, y por eso les pido, por favor, ustedes preocúpense de prestar atención a eso, no están pensando, creo, en general, ¿no? Bueno, de los tres amigos que me han contestado, que siempre les pido que me contesten, porque para mí es necesario que participen, y no importa que se equivoque, ¿no? No importa. Lo importante es que sí opinen, ¿no? Pero cuando tengan ustedes reuniones de alto nivel en la que esté presente su jefe, por ejemplo, o tal vez otras personas de más alto nivel, no respondan, sino piensen un ratito, ¿no? Antes de responder, para que lo que vayan a responder sea lo más adecuado en función a lo que tendrían de la situación particular de un sitio, para que así la autoridad sepa que está teniendo el apoyo necesario y adecuado de sus profesionales, ¿no? En este caso no hay problema, me pueden, como he visto su inquietud, me la han manifestado, está bien y la tomo muy en cuenta y aprecio, pero les pido que a lo que me han comentado esos tres amigos, ¿no? Todos piensen,
en la zona, ¿no? En la zona que nos interesa ahí, en la zona, y hay un tramo particular, pues que es el que vamos a hacer. Hay información que ustedes tienen ahí, ¿no? Tienen ahí, está disponible ahí, y que sería bien que la tomen en cuenta, ¿no? Pero no les digo pues cuál. Ustedes son las que tienen que preocuparse con su perspicacia habitual de qué sería esa información que está ahí, en el sitio. Ahora, les he pedido que no olviden que las agüitas de nuestro drenaje, ¿no? Porque tenemos ahí 2 cunetas, ¿no? A cada lado. Una, la cuneta que es adyacente a la acera de la Plaza del Obelisco, lamentablemente ahí se acumula agua porque no hay ningún sumidero, ¿no? Está simplemente, llegan ahí las agüitas de las cunetas y esa parte se inunda porque no hay ninguna obra, ¿no? Y lo que debería haber ahí debería ser un sumidero, ¿no? Para colectar esas agüitas de esa cuneta. Y como les he pedido, la descarga tiene que ser efectuada hacia la bóveda del Choqueyapu, ¿no? Y para ello, bueno, vaya desde el sumidero, ustedes se preocuparán de llevar mediante un ducto hacia el embovedado del Choqueyapu, ¿no? Hasta ahí ya esos son los primeros planteamientos que les he pedido que tomen en cuenta y que ya tendrían que pensar ustedes. Bueno, el SUME está advirtiendo acá, queridos amigos, de que debemos salir, entonces, Obelisco, ¿no? Porque es el embovedado antiguo que está funcionando ahí, ¿ya? Es embovedado. Ahora, para el diseño, entonces, de cómo vamos a conectar nuestra alcantarilla al embovedado, a ver, imagínense, ¿qué tendríamos que prever? Desde luego, tendríamos que determinar la sección transversal de nuestro ducto, ¿no? De nuestra alcantarilla. Tendríamos que dimensionar eso con el dato de caudal que obtendríamos de la concurrencia del agua de las 3 cunetitas que acabo de mencionar a ese lugar de la esquina. Y luego tenemos que prever cómo tendríamos que hacer la conexión, ya que la estructura del embovedado es hormigón armado. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer, queridísimos amigos? No sé, esa duda tengo. En el diseño también se tiene que plantear, digamos, los permisos pertinentes para poder romper, digamos, ese hormigón ya con un análisis estructural o algo así, o podemos romper nomás. O sea, pues esa es una muy interesante e importante pregunta la que hace el amigo Toses, ¿no? Muy importante. Normalmente, no se olviden, para las obras en la ciudad de La Paz, la autoridad a la que le tenemos que pedir permiso es el municipio. El municipio. Recientemente, como han debido escuchar la publicidad que hace nuestro alcalde, el negro Arias, ha estado insistiendo él de que se han reducido los plazos para aprobar planos, para aprobar diseños, ¿no? Etcétera, etcétera. Y obviamente me imagino también para los permisos, ¿no? Ahora, esta obra que estamos nosotros diseñando tendría que ser una obrita del municipio de La Paz, ¿no? Porque no es una obra para una industria, para una fábrica, ¿no? Es una obra para, como hemos visto, solucionar el problema del tráfico que tenemos, el agua de las precipitaciones pluviales del Azoto, todo son temas de responsabilidad del municipio. Entonces vamos a suponer que el municipio nos ha contratado a nosotros como empresa consultora para el diseño. Ahora, entonces, lo que muy bien decía, pero el amigo Toses, ¿no? Desde luego, ¿no? El diseño tenemos que ya informarle, pues, a la muchachada del municipio que nos están controlando todo el proceso de preparación para decirles, miren, vamos a hacer en el tema del embovedado y nuestro ingreso con nuestra alcantarilla para descargar ahí esta obra, ¿no? Tenemos que decirle, pues, a la alcaldía, antes de presentar el diseño, presentarle como un borrado, decirle, mire, vamos a hacer esto de esta manera. Por eso ahora lo que les pido ahí, que tienen que pensar cómo se haría esa obra, ¿no? ¿Cómo se haría? Para empezar, ¿cómo ingresaríamos al embovedado, queridos amigos?
¿Hay lugares de ingreso al embovedado? Hay, ¿no? Hay. En nuestra zona, ahí cercana a la Plaza del Obelisco, hay para poder ingresar. Ahora, ¿por qué nos interesaría ingresar? ¿Por qué nos interesaría ingresar, queridos amigos? Para ver, pues, el estado en que está el embovedado, ¿no? Y sobre todo, en la zona en la que teníamos que entrar con nuestra obrita para descargar las aguas al embovedado. Y ahí ya viene, y eso lo van a ver para la parte, cómo tendría que ser el trabajo para, por un lado, afectar el embovedado y a conseguir que ingrese ahí nuestro alcantarillado, ¿no? Pero para la conexión habría que prever, pues, desde aguas arriba, diremos, ¿no? No solo la conexión del enseñar, cómo vamos a tener que construir el alcantarillado, porque ahí se tiene, pues, que aperturar la vía de la Mariscal Santa Cruz en toda esa parte, y ustedes me tendrían que decir en qué parte, por eso del embovedado podría conectar mi alcantarilla, ¿no? Me tienen que decir eso ustedes, en qué parte, en qué lugar sería más conveniente para evitar problemas, porque claro, el tráfico vehicular, como ustedes saben, se va a ver afectado en el proceso de construcción, ¿no? Entonces, una de las preocupaciones de ustedes tiene que ser, ¿cómo hago la obra de manera que en lo posible perjudique lo que sea realmente menos, ¿no? Dañino, perjudicial, etcétera, a todos los usuarios, y no hayan reclamos, protestas, etcétera, ¿no? Porque se acuerdan, en lo que han hecho los viaductos, han tenido que cerrar algunas calles, ¿no? Por un tiempo a veces larguito, y ha sido todo un lío, ¿no? Para los usuarios que no, nos perjudicaban, teníamos que a veces dar unas vueltas tremendas, y para los vehículos en su circulación, todo se complica. Entonces, uno de los temas que nos interesaría saber es cómo vamos a construir de manera rápida, ¿no? De manera rápida. Así que esa es otra tareita que tienen que pensar ustedes. Entre ellas, una de las cosas que tienen que pensar, ¿no? Con gran urgencia es, como la parte importante va a ser el pavimento rígido, ¿qué tendríamos que hacer para que tengamos un fraguado rápido? ¿No? Porque nos interesa, pues, ¿no? Que la losa alcance los niveles de resistencia. Y como han visto, ¿se acuerdan? En la peliculita, en el video que hemos visto, observado ahí de las veredas y la pista que dicen los peruanos de esa zona de Huánuco, o Huancoa, ¿qué nombrecito tiene? ¿Qué ensayos han efectuado, queridos amigos, para verificar la resistencia? La resistencia. ¿Han visto ustedes? ¿No? Bueno, ya me dirán, pues, ya me dirán. Si no lo recuerdan ahorita, ya me dirán. Pero ahora, un tema que les ruego vayan pensando ustedes, ¿cómo vamos a construir de manera que aceleremos aunque hace rato lo veo al amigo Fabio con signos de carrera, parece haber tenido una noche de emociones muy importantes en esta noche de jueves. Amigo Fabio, no bostece. No, estaba pensando en lo que dice y la verdad una cuadra es muy chiquita, digamos, va a ser muy rápido. Según el video que hemos visto se ha hecho, lo único que puede tardar, o sea, viendo ya en obra, es como hemos visto en el video, cuando se estaba compactando, ¿no? Ese proceso es el que debe ser el que tarde. Después el vaciado, no lo veo muy difícil porque se ha visto en el mismo video que se ha hecho en el día, casi se ha hecho. Sí, en el vaciado se tiene que hacer rápido, ¿no? Se tiene que hacer rápido el vaciado. Y como dice Fabio, es solo una cuadrita, ¿no? Entonces tenemos que hacer rápido. Ahora, pero en el diseño, ¿qué tendríamos que, no se olviden ahora, qué tendríamos que determinar respecto de las losas del pavimento? En el diseño, ¿qué tendríamos que determinar? Queridos amigos, en cuenta para lo que tiene que ver con el tamaño de la losa. Porque ahí en lo que han observado ustedes, ¿se acuerdan? Lo que han observado en el vaciado que han efectuado en el Perú, estaba determinado sobre todo el tamaño transversal.
¿Se acuerda, Franz? Buenas tardes, ingeniero, ¿me puede escuchar? Buenas tardes, amigo. Se tendría que saber si el número de carriles que tiene esa vía y si esa vía corresponde a una avenida principal o solo es una calle. Gracias, Franz. Sí, lo que menciona Franz es importante, ¿no? En que cuántos carriles tiene la vía. Ese es un dato, pues, importante. Y en el caso de esa vía hemos visto que tiene, en realidad, por el ancho, que nos han indicado que están considerando para cada tamaño de losa transversalmente, es el ancho de un carril prácticamente, ¿no? De lo que está normalizado. Ahora, eso es un dato muy importante. Ahora, longitudinalmente, a su vez, han visto que el tamaño se lo establece en función a qué importante componente, las juntas. ¿Se acuerdan? Las juntas, y cómo ahí le explicaba el ingeniero cómo han sido dispuestas, ¿no? Ya, eso es un tamaño, o digo un dato muy importante para la parte longitudinal y transversal de la losa. Ahora, para determinar el espesor de la losa, porque eso no se define, como ustedes saben, arbitrariamente, ¿no? No puedo venir y decir, amigos, hagamos una losa de 30 centímetros. Y otros digan, no, haremos una de 40. No, es fruto del diseño, ¿no? Porque tenemos que nosotros calcular cuál sería el espesor de losa con todos los ingredientes que conocen, de lo que les he explicado detalladamente y seguramente con mucho cuidado, el docente de carreteras 2, ¿no? ¿Cómo obtener el espesor de losa? Ahí está otro datito importante de lo que ustedes se tienen que preocupar, del diseño. Ya les he pedido, no se olviden, al principio señalé que no se tienen que descuidar de qué, de las características de los materiales que corresponden a capa, subbase y base, para ver si los pudiésemos aprovechar, ¿no? Como tal vez el apoyo para la capa que vamos a colocar encima, que es la losa, ¿no? Del pavimento rígido. Bueno, entonces, en este temita no se olviden ahora agregar lo que les estoy mencionando, el espesor de losa. Pero, como estaba mencionando también antecitos, no se olviden qué tendríamos que hacer, porque una vez que hemos vaciado el hormigón, como han visto ustedes lo que han hecho ahí en el trabajo ese de esa obrita vial en el Perú, ahora hay que esperar un tiempo para que fragüe el material, ¿no? El hormigón. Entonces, tenemos que preocuparnos de preservar la obra, pero una vez que ya tenemos que concluir con todas las tareas, como han visto lo que han hecho ahí la muchachada de las obras esas en el Perú, ¿no? Por eso les he dado ese video, para que vean, queridos amigos, qué obras hacen, ¿no? Después de vaciar, cómo trabajan, ¿no? ¿Han visto? El vibrado, por ejemplo, ¿no? Es muy importante para la distribución uniforme en lo posible del hormigón, ¿no? Pero antes de eso, como ustedes han visto, han hecho la verificación del slump del hormigón, ¿no? Para ver en particular el tema de la mezcla con el agua, ¿no? Para ver si está dentro de la norma o es que se tendría que rechazar eso, cosa que sería lamentablemente un desastre, ¿no? Entonces, antes de que, desde luego, descargue el hormigón, los fabricantes del hormigón, los que han preparado el hormigón, hacen esa verificación, ¿no? Para que no tengan problemas de rechazo en la obra. Pero en la obra, el contratista tiene pues que hacer sus controles, porque va a tener que informar después a eso a la supervisión, y el fiscal seguramente va a pedir también ver eso, ¿no? Y saber que se está cumpliendo lo que está establecido, ¿no? No olviden todas esas cositas, porque lo que les estoy comentando, queridos amigos, yo de mi parte no me voy a olvidar, ¿no? Así que son ustedes los que ya verán cómo van a pues, aprovechar lo que les estoy comentando, sobre todo por piedad, para lo que tiene que ver el primero y el segundo parcial, ¿no? En estas cositas, pero también lo que ya les estoy anticipando para el examen final, en la construcción, ¿no? Ahora, por eso, otra vez, insisto, una vez que acabamos de distribuir el hormigón, lo componemos, configuramos y disponemos como sea necesario para que ya
esté, ¿no? El encofrado dentro de lo que se ha determinado para el tamaño de la losa. Entonces, nos interesa el fraguado. Y para una zona crítica como esta, pues nos interesa que el fraguado sea rápido, ¿no? Lo más rápido posible. Ese problema no se tiene en el pavimento flexible, en realidad. Como ustedes han visto, inclusive en los bacheos que se hacen en las calles, ¿no? El vehículo de Emavías va con el cemento asfáltico preparado ya para vaciarlo, lo preparan ahí sobre el sector que van a colocar ese material, lo limpian bien, encima hacen la colocación de un ciego y colocan ya el cemento asfáltico, ¿no? Para que se rellene, por ejemplo, un bacheo. Y después de compactarlo, eso prácticamente está listo para su uso, ¿no? En el pavimento flexible esa es la ventaja. Pero en el pavimento rígido tenemos necesidad del fraguado, ¿no? Eso es importante. Por eso, ¿se acuerdan? Se tiene que hacer, como decían en el video, ¿se acuerdan? Ha indicado ahí, cada qué tiempo van a hacer verificaciones de la resistencia del hormigón. Entonces, ustedes presten atención a esos detallitos, porque no olviden, por piedad. Miren, les estoy hablando de esto en agosto, que será tal vez los temas importantes para nuestro examen final, ¿no? Y puede ser eso importante para su aprobación. Entonces, ¿cómo aceleramos el fraguado del hormigón? Eso verán ustedes, me dirán, ¿no? ¿Qué medidas, qué acciones, o cómo haríamos eso para acelerar el fraguado? Ahora, en lo que es la preparación del sumidero, también, ¿no? Nos interesa que el sumidero, a su vez, pues, una vez que lo preparemos, esté lo antes posible listo para su colocación, conectarlo ahí, nuestra alcantarilla. Y la alcantarilla, desde luego, eso ya es fácil una vez que determinamos su diámetro, es fácil saber comprar, ¿no? Tener lista la alcantarilla para colocarla. Pero tienen que saber ustedes ahora, ahí en el colocado de la alcantarilla, y como decimos, vamos a afectar el pavimento flexible de la calle Mariscal, de la avenida Mariscal Santa Cruz, y para que sea lo menos perjudicial eso, ustedes me tienen que decir en qué parte sería conveniente conectar la alcantarilla a la bóveda, ¿no? ¿En qué parte? En la jardinera central, en el tramo central de ahí de donde pasa la calle Santa Cruz, o sea, se cruza la calle Santa Cruz con la calle Oruro. ¿Dónde, no? ¿Dónde vamos a conectar nuestra alcantarilla? Ustedes me dirán eso. Pero ahora, para el diseño, ustedes me tienen que decir, pues, ¿qué tienen que tomar en cuenta, por ejemplo, para diseñar ahora la alcantarilla que vamos a conectar a la bóveda, al embovedado? Pero no solamente ahí me tienen que decir el diámetro de la alcantarilla, sino lo que hay que hacer para que llegue hasta, porque tiene que tener una pendiente, como ustedes saben, ¿no? La alcantarilla, para que no tenga que, tal vez tenerse acumulación de sedimentos, etcétera. Tiene que tener una pendiente para descargar en la parte que sería el embovedado. Ahora, ¿dónde encuentro información para hacer el diseño de para empezar nuestro sumidero y luego la conexión al embovedado? ¿Dónde encuentro? Eso les han dado, ¿no? ¿En qué materia les han dado eso, queridos amigos? Imagino que en ingeniería sanitaria. ¿Qué les dieron, queridos amigos? Ingeniero, buenas tardes. La norma boliviana NB 688. Exactamente, estimado amigo Diego, ¿no? Ese es. Ese documento es el que les ruego vean, lo que muy acertadamente nos recuerda el amigo Diego. Esa es la norma boliviana que debemos aplicar y que es recomendable para todos los temas de sistemas de drenaje sanitario, ¿no? Ahí van a encontrar diferentes tipos de sumidero, ¿no? ¿Y qué previsiones debemos tomar en cuenta para la parte de la alcantarilla o el ducto, ¿no? Que va a llevar nuestras agüitas desde el sumidero hasta el embovedado, ¿no? Ahora, depende por eso a dónde va a llegar, ¿no? Porque ahí tienen un ancho de calle que tienen que cruzar con el embovedado y me tienen que decir en qué lugar sería lo conveniente de conectar nuestra alcantarilla con el embovedado, y siempre tomando en cuenta la pendiente que tiene obligación de considerarse para la solera de nuestra alcantarilla,
¿no? Eso es lo que tienen que cuidar, queridos amigos. Entonces, como dijo nuestro amigo Diego, por favor vean la norma boliviana 688, ¿no? Que es la que contiene esa información de una manera muy apropiada. ¿Hasta ahí está claro, queridos amigos? Tomar en cuenta para el diseño. Pero ahora para diseñar, por eso, el sumidero por un lado, la alcantarilla o el ducto por otro, ya saben qué información van a necesitar, ¿no? ¿Qué información? Y vamos a ver qué complicaciones se pueden presentar en función a la profundidad a la que tendría que ir el ducto, ¿no? Eso es muy importante para que preveamos también algunos temitas que tienen que ver ahora en la parte esa que vamos a tener tal vez que excavar para el pavimento, del pavimento flexible de la Avenida Mariscal Santa Cruz, ¿no? No se olviden eso, por favor. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Hay alguna pregunta, queridos amigos? El diseño va a ser de una sola cuadra y todo lo vamos a hacer a mano o vamos a apoyarnos en algo, porque para tener las pendientes quizás podíamos sacar mediante Google Earth unas curvas de nivel y así podíamos diseñar, digamos, pienso, no sé, eso quería preguntarle. Allá. Lo que en realidad les voy a pedir, amigos, y para eso viene bien la aclaración que pide el amigo Torres, es qué información, ¿no? Por ejemplo, si ustedes precisarían de las curvas de nivel para tener, ¿no? Las pendientes, etcétera, que están ahí aplicadas en la construcción para nuestras vías en esa zona, etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Tendrían que tal vez recurrir a topografía, verificación de cotas, todo eso. Pero les voy a rogar que no vamos a preocuparnos de eso, porque en las explicaciones que me van a dar ustedes para el diseño, solo me van a explicar, ¿ya? Solo me van a explicar, ¿no? No les voy a pedir que me digan cuánto es el espesor del óseo, ¿no? No, ustedes me deciden cómo obtendrían el espesor del óseo. Y hemos avanzado, por eso les he ido mencionando temas que habría que tomar en cuenta, ¿no? Igual en el tema del drenaje, ¿no? Entonces ustedes me tendrían que decir, necesitaría tal información y con esa información aplico esta fórmula en función a que esto es un área de aporte pequeño, entonces me sirve tal fórmula para determinar el caudal, por ejemplo, ¿no? Y luego, para determinar las dimensiones, necesita esta información, etcétera, etcétera, ¿no? Ustedes, por eso me tienen que explicar, ¿de acuerdo? Ya, eso es lo que espero. No van a calcular, queridos amigos. Igualito va a ser para el tema de la construcción, ¿ya? Pero lo que voy a pedirles por eso, para el tema de la construcción, y ustedes ya pueden ir preparados desde ahora. Desde ahora ya pueden ir preparados. ¿Cómo van a construir? Ese es el tema que importante ahí, ¿no? ¿Cómo van a construir? Entonces, por eso les estoy pidiendo, ya tomen en cuenta la urgencia de hacer rápido, ¿no? De hacer rápido toda la obra. Y también ya les voy a pedir, por favor, que piensen en un aspecto importantísimo para, aunque sea corto el periodo de construcción, ¿cómo resolveríamos la instalación de faenas? ¿Se acuerdan de la instalación de faenas? ¿Atigrados, amigos? Bueno, ustedes ya tienen que ir pensando dónde realizarían su instalación de faenas ahí, en la zona de la Plaza del Obelisco, ¿no? ¿En qué lugar sería conveniente para que no perjudiquen, pues sea lo menos perjudicial al uso de esa zona por el tráfico vehicular, los peatones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por eso, para el examen final vayan pensando, queridos amigos, y eso, explicándome cómo van a hacer el proceso constructivo, ¿ya? Ahora, toda esa parte del proceso constructivo, para la parte del examen final, les pido, tiene que ser manuscrita, ¿ya? Manuscrita, por si acaso, ¿no? No me van a poner en acción su computadora, me van a sacar textitos directos del internet, nada. Ustedes me tienen que escribir, describiendo lo que van a hacer, manuscrito. Pero pueden incluir ahí, en lo que me van a presentar, gráficos, por ejemplo, imágenes, fotografías, todo, ¿no? Que les ayudaría a ilustrar mejor esa presentación, ¿ya? Por ejemplo, de la señalización que tendrían que prever de colocar para el periodo de construcción nada más.
de las medidas que tendrían que a su vez considerar de instalar para orientar al tráfico en su circulación o restringir el tráfico, evitar en algunos sectores la presencia de peatones, ¿no? Todas esas cositas, entonces les ruego tomar en cuenta que tendrían ya que ir pensando para la parte que va a ser el examen final, queridos amigos. ¿Ya? Bueno, ahora voy a salir otra vez del Zoom, amigos, mencionarles todos estos temitas para que ustedes vayan pensando en las soluciones. Bueno, eso ya va a depender de cada uno, ¿no? Que se preocupe oportunamente de todo. Ahora, para el diseño, otra vez, volviendo al tema de diseño. Ya, fíjense que he ido mencionando varias obras que se necesitarían hacer en nuestro proyectito ahí de la zona del Plaza Ruiz. O sea, ya tienen una idea de cuáles serían los ítems, ¿no? Que habría que pensar para la etapa de construcción. ¿Qué ítems necesitaríamos? Bueno, eso les ruego también tener presente, pero el primer ítem que les voy a rogar considerar es el de instalación de faenas. Ese es el primer ítem, necesariamente. Y ustedes me van a decir dónde van a, pues, considerar que sería interesante que ahí utilice de la zona de la Plaza del Obelisco el contratista en un sector para su instalación de faenas, ¿no? Eso, vean cómo se podría hacer. Ahora, en la instalación de faenas, como ustedes saben, es lo que, en este caso, sobre todo, mínimamente tenemos que pensar de lo que se requeriría, sobre todo para la gente que va a trabajar en la obra, y el tema de los materiales, el tema de previsiones para la seguridad y salud ocupacional. Y, por favor, piensen que vamos a tener en nuestra obra, en la obrita que estamos señalando como proyecto, participación de mujeres, ¿ya? En la obra, pónganse a pensar que va a haber participación de mujeres, o sea, pueden ser como ingenieras, puede ser como encargadas de la obra misma, etcétera, pero que va a haber participación de mujeres para que eso ustedes se incorporen como un tema importantísimo en la instalación de faenas. Ahora, el otro tema que les ruego también vayan pensando, porque eso les voy a preguntar en el examen, me imagino creo que del segundo parcial o del primero, de acuerdo a los temas que vamos a ir viendo, es el cronograma de actividades, ¿no? De nuestro proyecto, ¿no? El cronograma de nuestro proyectito. Entonces, les ruego, por favor, primero, desde luego, tienen que tener una listita de los ítems que vamos a hacer, ¿no? Y de esos ítems, ustedes tienen, ¿qué se necesita de información para hacer un cronograma de actividades, queridísimos amigos? ¿Qué información necesitamos para hacer un cronograma de actividades de un proyecto? Duración de cada actividad, ingeniero. Gracias, ¿no? Gracias, amigo. Duración de cada actividad, muy importante. Ahora, ¿de qué depende esa duración de cada actividad, queridos amigos? Por ejemplo, supónganse la excavación de lo que vamos a necesitar afectando la calle de la plaza, perdón, de la calle de la avenida Mariscal Santa Cruz para el colocado de nuestra alcantarilla. Lo podemos hacer eso de manera manual o recurriendo a maquinaria. ¿Se acuerdan? ¿No? Podemos hacer. Entonces, hay que ver cuál sería lo más conveniente. O sea, para el contratista, como esta obra tiene que hacerla rápida, y así espero que lo hagamos rápidamente, entonces hay que ver que se tengan que facilitar las obras en lo posible recurriendo a equipo, porque ahí entra lo que decía muy bien el amigo, la duración, pues, ¿no? Para el cronograma de actividades. Entonces, ustedes para la etapa constructiva me dirán qué previsiones están pensando que deben aplicarse para el proceso constructivo, ¿no? En la realización de los ítems, pero ahora lo que me interesa es para el cronograma de actividades, que de cada actividad ustedes le den una estimación de tiempo, ¿no? En qué tiempo se haría esas nuestras obritas, pero de cada ítem, ¿no? Y como ustedes ya saben, para hacer la representación, me imagino que, como creo que me señalaban ya en una anterior clase, que ustedes han aprendido a hacer el diagrama de barras o Gantt,
y después el CPM PERT, ¿no? Eso, ustedes son súper capísimos en esos diagramas o esos cronogramas de obra. Muy bien. Lo que en este caso, para nuestra obra, el proyectito este de la Plaza Obelisco, vamos a hacer un cronograma de basas, ¿ya? Un cronograma de basas hogar. O sea, ustedes ya pueden, fíjense, ya pueden anticiparse, ya pueden pensar ya hoy día mismo, y ir pensando qué actividades, ahí entra eso en relación a qué ítems, y su tiempo, ¿no? El tiempo de duración. Pero otra vez les pido, no se olviden que voy a insistirles que sea lo más breve posible el tiempo que asignaríamos para estas nuestras obritas, para que no perjudiquemos ahí a la zona crítica de la tan requerida es esta vía de la Mariscal Santa Cruz, que hacer cualquier cosa pues hoy provoca todo un alboroto, ¿no? En la afectación en la circulación de peatones, a vehículos, etcétera, etcétera, ¿no? Ya, entonces, está claro lo que les estoy pidiendo sobre el cronograma, ¿no? Queridos amigos, también sobre los ítems, por favor, no se vayan descuidando ese temita, que desde luego eso aplicarán en el cronograma, ¿no? Ahora, de los permisos, que muy bien señalaba el amigo Fabio, uno de los importantes permisos que requeriría que, aunque sea una obra contratada para el municipio, le tiene que decir pues, al municipio, voy a afectar, por ejemplo, por decirles, la calzada de la vía y su estructura de la avenida Mariscal Santa Cruz. Entonces, voy a necesitar afectar esa parte y el permiso para eso exclusivamente le va a dar el municipio, pero señalándole condiciones, ¿no? Que tiene que cumplir para que, desde luego, no solamente como han debido ver en muchas zonas, hacen a veces excavaciones, rellenan parcialmente lo que debería ser la sección de la zanja que se ha excavado y a veces no la concluyen, ¿no? La dejan ahí y a veces eso se constituye luego en un canal porque se va erosionando, porque ya no tiene a veces la cobertura de la capa asfáltica y eso no debería ocurrir, ¿no? Siempre se debe cumplir con todo lo que sean las exigencias, ya sea del contrato o las que se requieran para que en la zona no perjudiquemos el tráfico vehicular, ¿no? Bueno, pero hay muchos de esos reclamos que muchas veces EMA Vías, la empresa del municipio, se descuida, o a veces algún dueño de casa necesita hacer una colección domiciliaria y sabe dónde está el ducto al que hay que conectar, pues contrata a un valiente que le hace eso sí, un 2x3, pero a veces lo que menos le interesa al dueño es hacer el relleno apropiado de la zanja que se ha excavado, colocar todas las capas del pavimento, nada, eso ni le importa, ¿no? Y lo deja a veces inconcluso, eso se constituye eso en un peligro, ¿no? Eso, en nuestro caso, jamás de los jamás debe ocurrir, ¿no? O sea, debemos prever que todo acabemos bien para que todo entreguemos bien, ¿no? Al final, la recepción la haga con bombos y platillos a la muchachada de la alcaldía y el negro Arias aparezca ahí para inaugurar con todas las festividades que se manifiestan en ese caso, juntas vecinales, todo, pero los que menos participamos somos los que hacemos la obra, ¿no? Somos a los que menos invita, al que le invitará será el dueño de la empresa constructora, pero a nosotros que nos hemos sacado la entretela a veces trabajando en esas obras para cumplir bien todo, no hay reconocimiento y solamente es la satisfacción personal que uno tiene, ¿no? Han visto lo que les mostré, lo que ha pasado en las obras de las Olimpiadas de Tokio, ¿no? Les han vapuleado a los trabajadores para que se apuren, se consiga todo eso, y ha sido, parece una carrera contra el tiempo, pero sacrificando a veces la salud de las personas, ¿no? Los problemitas que ahí hemos visto, que a veces se descuidan, ¿no? De resolver adecuadamente. Bueno, hasta aquí está bien lo que hemos comentado del proyectito. Fíjense, casi lo estoy dedicando a eso, esta nuestra clase, porque les insisto, ¿no? Con tiempo. Quiero que ustedes se preocupen de ya ir revisando, preparando la información, etcétera, etcétera. Porque para mí va a ser fácil, ¿no? Incluir como una pregunta del examen, porque voy a suponer que me van a responder, pues bien, ¿no? Nada de que recién en ese momento se estén poniendo a ver la norma boliviana 688, a ver qué dice sobre sumideros, que hay que tomar. No, con anticipación, ¿no? Con anticipación. Les estoy pidiendo, en general, han visto de todo el panorama que ahí tendríamos, les estoy pidiendo
con las explicaciones que les he dado, lo que deben tomar en cuenta y a lo que deben ya anticiparse, ¿no? Porque me van a explicar ustedes cómo van a diseñar, ¿no? Voy a diseñar esto así, para esto voy a necesitar esta información y voy a diseñar así, etcétera, etcétera, ¿no? Eso me tienen que dar las respuestas en los exámenes parciales. Para la construcción, que ya les estamos repitiendo qué temas serían los críticos, preocúpense también y ya pueden anticiparse a ir preparando, ¿no? Y les he pedido que ahí vean que sea manuscrito para lo que van a hacer, ¿no? Y pueden recurrir ahí pues a todo lo que disponen en el internet para la señalización temporal, para las previsiones de seguridad y salud ocupacional, para la instalación de faenas, etcétera, 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 ¿no? Entonces ustedes vayan viendo, por favor, queridos amigos, pero como les he pedido, en la instalación de faenas tienen que necesariamente pensar que van a haber mujeres participando en la obra. El anterior semestre, a la muchachada que hizo el proyectito que les mostré de paso peatonal, les dije que consideren que todos los que van a tomar parte en la obra eran mujeres, ¿no? Todas, desde el fiscal, la supervisión, el director de obra y todos los trabajadores en la obra, todos tenían que ser mujeres. En este caso no les voy a pedir eso, pero que sí sepan que van a tomar parte mujeres, ¿no? Sin que yo les señale la cantidad, pero para que tomen las previsiones correspondientes en la instalación de faenas. Por ejemplo, ¿qué tendrían que tomar en cuenta en la instalación de faenas sabiendo que van a tomar parte mujeres, queridos amigos? ¿Qué tendrían que considerar? Baños diferenciados, ingeniero. ¿Perdón? Baños diferenciados. Gracias, ¿no? Tienen que haber baños para mujeres y baños para hombres, ¿no? No puede haber uno solo. Pero van a ver que muchas obras, sobre todo de construcción de edificios, hacen un solo baño, ¿no? Y un baño además realmente en malas condiciones, y eso tienen que utilizar hombres y mujeres, ¿no? Es un desastre. Pero en nuestra ahorita, como dice el amigo Carlos, tienen que ser diferenciados, ¿no? Un baño para hombres y otro baño para mujeres. Muy bien, eso. ¿Qué más? Tendríamos que hacer también separado, queridos amigos. ¿Qué vas a ver? Los vestidores, Inge. Eso, querido amigo Fabio, ¿no? Los vestidores. Tiene que ser uno para mujeres y otro para hombres, ¿no? Tiene que estar separado, queridos amigos. Por favor, entonces, vayan tomando en cuenta eso. Pero como esta nuestra ahorita, para empezar, no tiene que durar mucho tiempo, por un lado. Y por otro lado, tiene que ser en las previsiones de instalación de faenas, etcétera, tiene que ser lo menos, como podría decir, perjudicial, ¿no? A la zona. Entonces, tiene que tener la menor disposición de áreas, etcétera, para uso ahí en la obra, en ese tiempo que tendría que durar nada más la construcción. Por eso, una cosa que no hagan, por favor, es que piensen que tiene que haber una oficina para el director de obra, otra oficina para el supervisor, otra oficina para el fiscal. No, no tiene que haber eso. Si tal vez van a haber necesidad para los tres ingenieros, que serían el fiscal, el supervisor y el director de obra, tendría que haber un solo ambiente donde podrían ver los planos y poder tener ahí su ropa de trabajo para ingresar a hacer las actividades en la obra, pero nada más, ¿no? Ahí eso, para los ingenieros, eso podría ser previsto, pero en un ambiente pequeño también, ¿no? No piensen pues que tienen que tener como la muchachada de la casa grande del pueblo, ¿no? Jacuzzi, gimnasio, no sé qué cosas les han dado ahí que no se justifican, y para nuestro caso peor, ¿no? Lo mínimo posible, ¿de acuerdo? Tema tomado de vida nota, porque lo que les he dicho no es al aire, ¿no? Es para que lo aprovechen y de verdad me ayude eso a que pues ustedes hagan buenas respuestas en los exámenes, que es la parte crítica de esta nuestra materia, ¿no? Por favor, para eso. Ahora, ¿hay preguntas? Por favor, si tienen preguntas, espero que me las hagan. Parte de diseño para hacer nuestra primera presentación. Nosotros solamente vamos a referirnos a un general, nomás que necesitamos el TPDA y sobre eso vamos a suponer, no datos precisos, eso solamente. Otra vez les aclaro este temita que quiere el amigo Fabio. En las respuestas que necesito que, por ejemplo, me digan para el diseño, ¿no? Para, por ejemplo, ¿cómo obtendrían ustedes, solamente pero explicándome, el espesor de losa? ¿Qué se requerirían para eso? ¿No?
por ejemplo. Entonces, les doy algunos antecedentes que deberían tomar en cuenta y que deberían utilizar eso y complementar, ¿no?, con todo lo que se necesitaría para el diseño de pavimentos rígidos que les ha enseñado su docente de la manera más brillante y, entiendo, apropiada. Entonces, ustedes pueden revisar, ¿no? Tranquilos, revisan ahora, tienen varios días para ver qué cosa se necesitó cuando hicieron diseño de pavimento rígido, queridos amigos, ¿no? Y me tienen que explicar eso, nada más, ¿no? No van a hacerme cálculos matemáticos, ¿no? No van a utilizar, a ver, decir la carga de tal vehículo, no, profesor, explíquenme, ¿no?, cómo harían el diseño. Esa es la partecita, amigo Fabio, ¿no? Y con anticipación, miren, pucha, tienen por lo menos un mes de anticipación antes de dar el examen y ya pueden recordar si es que tal vez hicieron, ya se olvidaron, ¿no?, de cómo se hace el diseño de pavimento rígido. Tranquilos, leen, toman nota de todo lo que se necesitaría, etcétera, etcétera, para lo que me van a explicar. Listo, pichanga. Por eso para el primer parcial, que tiene que ser brillante para que todos saquen 100, ¿no? Ya. ¿Otra pregunta, queridos amigos? Vamos a retirar el pavimento flexible, ¿verdad? Yo tenía entendido que para tener pavimento rígido solo se necesitaba la capa subbase. Entonces, en nuestro caso, ¿lo vamos a dejar lo que es la capa base o también lo vamos a retirar? Hace un momentito les explicaba, amigo Rudy, que una vez que retiremos la capa superior, que es la capa de rodadura asfáltica, esa la vamos a retirar. Y más bien tendríamos que saber qué vamos a hacer con eso, ¿no? Si la va a reutilizar el municipio quizás para hacer algún relleno en algún lugar, o si simplemente la vamos a retirar para ir a depositar en algún sitio de botadero de materiales de construcción. No sabemos qué nos dirá en el municipio para ese material, ¿no?, para el de la capa superior. Ahora, nos quedan las dos capas de abajo, ¿no?, la capa subbase y la capa base. ¿Qué les he pedido que se haga al respecto? Ensayos de laboratorio, ¿no?, para que veamos cuál es la condición y sobre todo para qué, para que veamos su resistencia, pues, ¿no? Si es pavimento rígido, ¿qué dato necesitamos de resistencia para obtener la losa? ¿Qué datito? ¿Se acuerdan? En el pavimento flexible, ¿qué dato nos interesa? El CBR, ¿no? Pero en el pavimento rígido, ¿qué dato necesitamos? Bueno, entonces, ¿qué nos interesaría? Primero, hacer ensayos de verificación de la calidad de esos materiales, ¿no?, de la capa subbase y base que están en el lugar. Y que nos digan los muchachos que van a hacer las verificaciones de resistencia qué características tiene ese material, si los podemos aprovechar o no, ¿no? Ellos nos van a decir, ¿no?, qué tal vez aspectos se servirían para descartarlos o para tomarlos en cuenta como capa de base de apoyo para la losa, ¿no? Entonces necesitamos esa verificación, que no la vamos a hacer a ojo por si acaso, ¿no? No vamos a decir, a ver, parece sí que está bien, sí, le meteremos nomás. No, nada le meteremos nomás, ¿no? Todo tenemos que justificar con verificaciones apropiadas. En este caso, como les digo, por favor, no olviden que tenemos que hacer, bueno, se puede sacar pues tranquilamente muestras de esas dos capas y hacer ensayos de laboratorio, ¿no?, que nos interesa. Ver si se pueden utilizar, ¿no?, si se pueden utilizar. Entonces, si se pueden utilizar, ¿qué nos interesaría? Pues qué resistencia tiene, sobre todo la que está arriba, ¿no?, la capa superior sobre la que apoyaría la losa. Ahora, la otra opción es la que dice muy bien el amigo Rudy, ¿no? Si no cumplirían los aspectos que necesitaríamos para que funcionen como capa subbase, entonces tendríamos que retirarlos, ¿no? Tendríamos que retirarlos. Y ahí tendríamos que sustituir eso con una capa subbase apropiada, ¿no?, la que correspondería al diseño que vamos a determinar para el espesor de la capa subbase y para el espesor de la losa. Amigo Rudy, espero haber aclarado su inquietud, que es para mí muy interesante la que usted dijo. Sí, gracias, ingeniero. De nada, Rudy, con mucho gusto. En nuestra querida carrera, el programa de la materia, ¿no? El programa de la materia. O sea, saber qué temas tenemos que ver y en qué fechas,
¿no? ¿En qué fechas está previsto eso? ¿Y cuándo daríamos el primer parcial? ¿Y cuándo daríamos el examen final? ¿Y cuándo estimamos dar el examen, bueno, perdón, el segundo parcial y luego el examen final, ¿no? Entonces, entiendo que ustedes no tienen también de nuestra asignatura, ¿no es cierto? De dirección de obras. Amigo Carlos. La materia lo subió al Clash. Allá. Está, ¿no? El tema de la... Entonces, las fechas están ahí. Estos días del fin de semana que voy a aprovechar, voy a poner en nuestro WhatsApp de nuestra asignatura, pero también voy a cargar al Classroom, ¿ya? Van a tener los dos, el programa con los temas y las fechas, ¿no? Que vamos a tomar en cuenta para que ustedes también vean, sobre todo con relación a las otras materias que están cursando, y ojalá no hayan problemas de cruces, ¿no? De las fechas de exámenes, etcétera, etcétera. Tomen en cuenta eso, por favor, para que, pues, de ninguna manera haya motivos para su, tal vez, perjuicio, ¿no? Es lo que no quiero, y que todo acabe bien para ustedes, amigos, por favor. Gracias. Entonces, ¿no hay más preguntas, queridos amigos?